Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder reencontrarnos una vez más. Es por la gracia y la misericordia de nuestro buen Señor. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor y de mis hermanos del Canal 2 Evangélico. Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren muy bien en esta hora de la tarde. Gracias al Señor que Él nos ha permitido con vida, nos ha dado salud hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy vemos con nuestros ojos la fidelidad de nuestro Dios. Es decir, nuestro Dios ha sido bueno. Nuestro Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios en ningún momento nos deja abandonados, solos. No, Dios siempre está con nosotros. Precisamente el día de hoy vamos a estudiar el tema Dios es fiel. Tengan presente en la mente, Dios es fiel. Es el tema que hoy estamos estudiando. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Encontramos este fascinante versículo de la palabra del Señor. Dice así: conoce. Primero nos encontramos con el verbo conocer. Pues que Jehová tu Dios es Dios. Primero necesitamos conocer que Jehová tu Dios es Dios. La palabra Jehová significa el eterno, que el eterno es Dios. Pero también nos encontramos con la siguiente frase: Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Recordemos que el día de hoy vamos a estudiar con mucha seriedad este tema: Dios es fiel. La palabra fiel proviene de los términos en hebreo amam y en griego pistos. Ambas palabras expresan la idea de certeza o estabilidad. Una buena ilustración sería la de una columna fuerte que sostiene el peso de un edificio, o los brazos fuertes de un padre que sostienen y protegen a su hijo indefenso. Cada vez que se construye un edificio, primero se determina de cuántos niveles va a ser el edificio. No solo se construye sin precisar primero de cuánto es el soporte de la columna que se va a hacer. Considerando esto, que los que trabajan en construcción, los ingenieros civiles, entienden bien esto. Cuando se construye un edificio, necesitamos tener un plan, ¿verdad? El plano. Y luego nuestras columnas, las bases de nuestra construcción. Sin columnas, un edificio no puede tener estabilidad bajo cualquier movimiento. Mis hermanos, esto es una manera de ilustrar la palabra fiel que se aplica a nuestro Dios. Cuando la palabra fiel se usa con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él. Sin dudas ni reservas.
Es importante entender que la fidelidad de Dios no implica que Él haga todo lo que su pueblo desea, sino que Él hace lo que ha prometido. Él no va a hacer nuestros propios caprichos, sino Él hace las cosas según lo ha determinado hacer y lo hace para su propia gloria. Mis amados hermanos, en las Escrituras, el nombre es el medio por el cual se revela el carácter de una persona. En los siguientes versículos que vamos a estudiar, vamos a identificar los nombres que se atribuyen a Dios. Por ejemplo, el pasaje que acabamos de leer, nos encontramos con esta frase: Dios es fiel. No se aplica a un hombre, ¿verdad? Se aplica solamente a Dios. Nuestro Dios es el Dios confiable. Él es el Dios que es digno del más alto grado de confianza en los asuntos de mayor importancia para nosotros. El poder confiar en una persona, necesitamos un previo conocimiento sin conocimiento de esa persona, no podemos darle toda nuestra confianza. En una ocasión se cuenta una anécdota que una persona había sido defraudado por unas personas. Y un día dijo: nunca voy a darle confianza a más personas. ¿Por qué? Porque había sido defraudado. Pero Dios, cuando ponemos a pensar, Él nunca nos ha defraudado. Somos nosotros quienes son los que defraudan a Dios. En Oseas capítulo 11, versículo 12, Dios es fiel. Aquí vemos una relación directa entre la santidad de Dios y su fidelidad, debido a que no hay nadie tan santo como el Señor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, cuando Ana cantó su alabanza de gratitud al Señor por cuanto Dios escuchó su oración. Ella pedía un hijo, Dios le concedió el hijo. Y ella le cantó al Señor: no hay santo como el Señor, ni tampoco hay nadie tan fiel como Él. El fiel Creador lo describe 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. La justicia y la santidad de Dios proporcionan la base moral para su fidelidad. La referencia a Dios como Creador demuestra que Él tiene el poder necesario para cumplir cada promesa que ha hecho. No así con los hombres. Prometen muchas cosas y no lo cumplen. Pero Dios promete algo, Él cumple lo que Él promete. Por eso decíamos que el Señor es digno de absoluta confianza. Si el salmista hace esta expresión: el Señor es mi pastor, Salmos 23, nada me falta, es porque Él conoce a Dios, que cuando Él está con Dios, nada le va a faltar. Así como Él cuidaba bien a sus propias ovejas, Dios también cuida de sus hijos. Él nunca les falla a sus hijos. Nunca va a fallar a sus hijos. Nuestro Dios es el Dios fiel, cuya justicia y poder le hacen infinitamente más digno que la confianza más grande que pudiéramos tener en Él. Hermanos, necesitamos conocer esta pregunta a la luz de versículos
que a continuación vamos a estudiar cómo se describe la justicia de Dios, específicamente en los pasajes que vamos a estudiar. ¿Y qué verdades expresan estos siguientes versículos? El Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. La palabra fidelidad es traducida del hebreo emuná, que significa firmeza, constancia y fidelidad. El Salmos 105, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El común denominador es todas las generaciones. La fidelidad de Dios no solo se extiende de manera vertical hacia los cielos, sino también de manera horizontal a través de todas las generaciones. Desde los patriarcas del Antiguo Testamento, pasando por los discípulos de la iglesia del primer siglo y hasta el último santo en la tierra, la fidelidad de Dios perdurará sin disminuir. La fidelidad de Dios nunca va a disminuir. La fidelidad de Dios siempre perdurará para siempre. El Salmos 146, 5 al 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Estos versículos nos enseñan acerca del continuo sustento de Dios, de la tierra y del mar, pero que también esto nos hace recordar que la fidelidad de Dios es permanente hacia su pueblo, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. También es capaz de mantener sus promesas para su pueblo. Mis amados hermanos, tenemos razones suficientes para confiar y tener esperanza en Él. No hay por qué no confiar en el Señor. No tenemos ninguna razón el no poner nuestra confianza en el Señor. Es importante entender que la fidelidad de Dios no depende solamente de su carácter, sino también de su poder e inmutabilidad. O sea, Él nunca cambia. Un Dios de poder limitado, creado según el hombre, estaría, y por cierto está restringido en su capacidad de cumplir sus promesas, y un Dios mutable podría cambiar de opinión con respecto a lo que ha prometido. Los siguientes pasajes nos enseñan acerca del poder de Dios y su naturaleza inmutable. Tenemos una pregunta: ¿es Él capaz de hacer todo lo que ha prometido? La respuesta es sí. ¿Cambiará alguna vez? No. ¿Cómo debería impactar nuestras vidas las respuestas de las Escrituras a esta pregunta contestadas? Dios es suficientemente poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Repito, Dios es suficientemente poderoso para hacer lo que ha prometido.
el Salmo 135, 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 14, 24 y 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. La pregunta: ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Hace todas las cosas, ¿por qué? Aquí está la razón: según el designio de su voluntad. Si Él ha decretado hacer juicio, Él cumple. Si Él ha dicho que te va a bendecir, Él lo hará. Eres tú, es usted, quien no vive de acuerdo a la voluntad del Señor. En la TLA dice, Efesios 1:11, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Él nunca hace un plan y no lo cumple. No. Todo lo que Él decide hacer, Él lo cumple al pie de la palabra. Porque Él es Él quien ha prometido, es Él quien ha pronunciado la palabra. Dios y sus promesas nunca cambian, no, jamás. Salmo 102, 25 al 27, desde el principio, dice el salmista, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido. Los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Saben por qué no se acabarán? Ni tampoco se acaban, porque Dios es eterno. Él no tiene principio y fin. Él es el principio y el fin. Malaquías 3:6 encontramos la afirmación de una gran verdad. Porque yo, está hablando el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y este pasaje es aplicable a nosotros. Si Dios cambiara su actitud, si Dios cambiara sus propósitos, ¿qué tiempo ha sido que nosotros hubiéramos sido consumidos por su ira? Dios no cambia. Por eso no hemos sido consumidos por su ira, por su enojo. ¿Ustedes creerían que merecemos estar en su presencia? No. Hermanos, Dios no cambia. Esta es una demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Incluso en medio de la infidelidad de Israel a Dios, Él permanece fiel porque Él no cambia y sus promesas nunca fallan. Su fidelidad a sus promesas no depende de nuestro desempeño, sino de su inmutable y su justo carácter. A Dios nadie lo puede cambiar.
ni tus actitudes incoherentes, ni mis actitudes incoherentes o apáticos hacia el pecado, eso no cambia a Dios. Pero debemos entender esto, que el hombre es el que cambia y Dios ha determinado, ha prefijado un tiempo para el hombre que no aprovecha bien su tiempo. Y cuando se acaba su tiempo, el hombre ya no va a tener oportunidad cuando se le acaba su vida. Nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Cómo debemos responder a la fidelidad de Dios? ¿Con qué carácter? Yo voy a responder la fidelidad de Dios. Su firmeza, ¿verdad? La fidelidad de Dios se revela a través de todas las escrituras. Nunca ha habido ocasión alguna en toda la historia donde Dios no haya sido absolutamente fiel a cada palabra que ha hablado. A continuación, empezaremos a considerar las implicaciones de tal fidelidad y cómo debemos vivir a la luz de la absoluta fidelidad de Dios. Número 1, debemos confiar en Dios. El Salmos 31:14 dice: mas yo en ti, Jehová, confío, digo, tú eres mi Dios. En este texto se afirman dos grandes verdades. Primero, hay una relación directa entre fe y confesión. La primera nos guiará a la última. Segundo, la fe conlleva una relación personal. La fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. Él debe ser más que un Dios o incluso el Dios. Él debe ser mi Dios, mi Dios. Isaías 26, 3-4 contiene tanto una exhortación a confiar en Dios como una promesa para aquellos que obedecen. Hermanos, aquí nos encontramos con una pregunta: ¿cómo debería impactar nuestras vidas este pasaje y estas verdades? El versículo 4 de Isaías 26, aquí nos encontramos con la exhortación, con la motivación. Dice: confiad en Jehová. ¿Durante cuánto tiempo? Perpetuamente. Porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Nuestra confianza en Dios ha de cimentarse en lo que Él ha revelado y probado ser: una roca eterna. Una roca eterna. ¿Qué nos impide a no confiar en Dios? Nada. Lo que nos impide son nuestros propios orgullos, nuestro propio ego, lo que nos impide a confiar en Dios. Creemos que nosotros somos más fieles que a Dios, que en ninguna manera el hombre nunca es fiel. En segundo lugar, encontramos la promesa en el versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz, dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis amados hermanos, la confianza en Dios resulta en uno de los beneficios más buscados y codiciados por toda la humanidad. ¿Cuál es? Paz.
La paz es un regalo de Dios a aquellos cuyos pensamientos perseveran en confiar en Él. La pregunta, ¿usted confía en Dios de manera regular, frecuentemente? Si su respuesta es no, lo invito a confiar en Dios. En Salmos 56, 3 al 4 se encuentra otro texto importante sobre la confianza del creyente en Dios. Mis amados hermanos, dice, en el día que temo, es un temor de miedo. Yo confío, yo en ti confío. Veamos la actitud del salmista. En Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado. No temeré. Viene la seguridad. No temeré. Dice, ¿qué me puede hacer el hombre? Eso no me importa. En la traducción lenguaje actual dice, cuando siento miedo, confío en ti. ¿En quién? Mi Dios. Y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. ¿Saben por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y de ahí viene sucesivamente, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué es lo que encontramos en Dios, mis estimados hermanos? Encontramos seguridad. Mis hermanos, en el Salmo 62, 5 al 8, mediante lo aprendido nos lleva a una poderosa conclusión. ¿Cuál es? En este texto el salmista hace una declaración de fe y luego una exhortación. En Dios descansa mi alma, es mi esperanza, en Él estoy seguro. Encontramos una declaración de fe. Versículos 5 al 7. En Dios solamente reposa mi alma, descansa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿En quién podemos refugiarnos? Solamente en Dios. En Dios está nuestro refugio. Él es nuestro refugio. En Él nos escondemos en momentos que sentimos que no podemos. El salmista declara su absoluta dependencia en Dios. Dios es su esperanza, roca, salvación y fortaleza. Su esperanza de salvación y gloria descansa en la fidelidad de Dios y en su poder. Cuando entra preocupación en nuestras vidas, es ahí donde podemos analizar y nos encontramos a analizar y vamos a hacer el análisis en donde usted está confiando. En donde usted tiene puesta toda su confianza. Nos encontramos con la exhortación. Versículo 8. Pueblos, esperad en Él. En todo tiempo. Esperad. Este es un imperativo. Esperad en Él en todo tiempo. Viene lo siguiente, otro imperativo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Es decir, humillen su corazón ante el Señor. Recordemos que el corazón es el centro de la vida del hombre. Cuando dice derrama, humilla tu corazón, entrega tu corazón delante de Él. Es que Dios
es nuestro refugio. En Él encontramos refugio. Número 2. Debemos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Confiar en Dios no se trata simplemente de la mente o el corazón, sino que afecta en cada aspecto de nuestras vidas. Confiar en Dios es entregarle a Él la dirección de nuestras vidas y ser guiados por su palabra. Hermanos, el Salmos 37:5 nos exhorta acerca de esta verdad. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué hacemos cada vez que nos levantamos cada mañana? Es lo que no hacemos, ¿verdad? No hacemos lo que nuestro cuerpo odia, la oración. Y si oramos con unas pocas palabras y creemos nosotros que estamos confiando en Él, que estamos entregando al Señor lo que está pasando en nuestra vida, lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra necesidad. ¿Por qué estamos como estamos? Sencillamente porque no estamos confiando debidamente en el Señor. La palabra encomienda viene del vocablo hebreo galal, que literalmente significa enrollar. La idea es que hemos de enrollar o empacar la totalidad de nuestras vidas sobre el Señor. La frase tu camino se refiere a la dirección y actividades de nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas a tus veredas. Todo lo torcido Él lo va a enderezar. Él lo va a hacer recto. Con frecuencia las Escrituras contrastan la sabiduría de confiar en Dios con la necedad de confiar en sí mismo. Jeremías 17, 5 al 8. Los primeros 2 versículos, hermanos, encontramos el hombre que confía en sí mismo. Veamos cómo es el hombre que confía en sí mismo. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre. Maldito aquel que confía en sí mismo, en sus propias capacidades, en su propia inteligencia. ¿Qué más dice? Que pone su confianza en la fuerza humana. ¿Y qué está pasando cuando confía en sí mismo? Cuando confía su propia confianza en el hombre, su corazón se está apartándose del Señor. Los hombres que se crean autosuficientes, simple y sencillamente esto nos da a entender que ellos viven alejados del Señor y su corazón está apartado del Señor. Será como la retama en el desierto, vanidad, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora bien, veamos el hombre que confía en Dios. Ya no es maldito, no, bendito. El hombre que confía en Jehová, cuya confianza, ¿en dónde está puesta? En Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. 3. Debemos proclamar la fidelidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes se atreven a proclamar la fidelidad de Dios a todos sin distinción alguna?
usando cualquier medio que tenemos al alcance. No es suficiente que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que ordenemos nuestras vidas de acuerdo a su palabra, sino que también debemos compartir con otros acerca de la fidelidad de Dios. Hermanos, el Salmos 40:10 nos enseña acerca de esta verdad. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. ¿Qué hizo? Publicó, pregonó, anunció. He publicado tu fidelidad. Muchos el día de hoy cuando hacen algo, ¿verdad?, empiezan a publicar en el Facebook. Y que hoy estamos usando el Facebook para la predicación de la palabra del Señor. Comen algo, una foto y lo suben en su estado de WhatsApp, de Facebook, en Instagram. Publican frecuentemente lo que hacen a diario, pero nunca se atreven a publicar, a anunciar la fidelidad de Dios. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Hoy muchas personas no se atreverán a publicar ni la fidelidad de Dios ni la salvación de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos no están seguros de su salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la congregación, al contrario, publiqué, anuncié tu fidelidad, anuncié tus obras, anuncié tu misericordia. ¿Cuántos se atreven a publicar la fidelidad de Dios? Salmos 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré. Perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hoy en día necesitamos que en nuestras alabanzas cantemos las misericordias de Dios, cantemos la fidelidad de Dios y pongamos énfasis, el poner énfasis en nuestras alabanzas acerca de Dios y a Dios a quien debemos de cantarle y glorificar su nombre. No es suficiente afirmar solamente la verdad de que deberíamos dar a conocer la fidelidad de Dios a otros, sino que en realidad debemos ponerla en práctica. La palabra práctica en el latín significa, es praxis, que significa un desenvolvimiento diario, Debemos preguntarnos si hemos proclamado la fidelidad de Dios a quienes nos rodean o si la hemos escondido en nuestros corazones. ¿Qué piensan ustedes? Y si en caso que no, en base a estos versículos que hemos leído, usted debe tener una explicación de cómo podemos ser mejores testigos de la fidelidad de Dios. Y quiero decirles, no hay otra forma de ser testigos de la fidelidad de Dios que el estar viviendo a la luz de su palabra cada día. Al contrario, no podemos atestiguar la fidelidad de Dios. Las manifestaciones de la fidelidad de Dios. Las manifestaciones de la fidelidad de Dios. ¿En dónde se manifiestan la fidelidad de Dios? En las Escrituras se encuentran evidencias de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Si hubieran sido escritas en detalle, ni el mundo mismo podría contener los libros que pudieran escribirse. Juan 21:25. Mis amados hermanos, existen 4 pruebas o manifestaciones de la fidelidad de Dios. Rápidamente, número 1, los pactos de Dios. Número 2, la palabra de Dios, la Biblia. Número 3, las obras de Dios. Y número 4, la venida del Hijo de Dios. En estos momentos vamos a considerar
estas 4 manifestaciones o pruebas de la fidelidad de Dios. Número 1, los pactos de Dios. La palabra pacto proviene del verbo en latín convenire. Com igual a junto más venire igual a venir. En las escrituras la palabra pacto viene del hebreo berit en el Antiguo Testamento y del término griego diadseke. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de los pactos de Dios con su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho, compromisos que Él se ha obligado a cumplir sin falta. En Deuteronomios capítulo 7, versículos 7 al 9, Moisés describe la fidelidad de pacto de Dios. Repito, en Deuteronomios capítulo 7, versículos 7 al 9, Moisés describe la fidelidad de pacto de Dios. En Deuteronomios dice: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová entonces, y os ha escogido, pues vosotros, aquí describe la verdad de Israel, erais el más insignificante de todos los pueblos. No servían para nada, sino porque Jehová os amó. Aquí entra el amor de Dios y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. La salvación de Dios, mis amados hermanos, su trato amable con Israel fueron el resultado de las promesas que Él le hizo a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego Dios le hace la promesa que en la descendencia de Abraham, ¿verdad?, naciese y será el pueblo de Dios elegido y escogido. En Génesis 12, 1 al 3, y a los otros patriarcas el hecho de que Dios seguía cumpliendo sus promesas aún después de 100 años. Y a pesar de la infidelidad de su pueblo, es una gran demostración de su fidelidad. Dios nunca cambia y Él nunca falla. Durante la dedicación del templo, el rey Salomón oró una extensa oración ensalzando la fidelidad de Dios. En 1 Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 53, hay una pregunta: ¿cómo Salomón describe a Dios y a su fidelidad de pacto? En los siguientes versículos 23 y 24 de primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 24. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová. ¿En quién? En presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, y dijo: Jehová, el Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Hermanos, ¿cómo la descripción de Salomón debería impactar nuestras vidas? Es la pregunta. ¿Cómo la descripción de Salomón debería impactar nuestras vidas? Aunque Salomón se refiere específicamente al pacto que Dios hizo con David. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 17. Lo mismo se puede decir de todos los tratos de Dios con los hombres. En todas las cosas, Él ha mostrado ser un Dios que mantiene su palabra. Él no nos ha dado ninguna razón para dudar de que Él permanecerá fiel hasta el fin. Número 2, la palabra de Dios. La palabra de Dios, es decir, sus promesas y toda la palabra que Él ha decretado, es otra gran prueba de su fidelidad
Ninguna de las palabras que el Señor ha hablado ha fallado jamás. Nunca. Dios es fiel para cumplir cada promesa y para llevar a cabo cada decreto. Su palabra es fiel y digna de nuestra confianza absoluta porque Él es fiel, justo, santo e inmutable. Josué 23:14 dice: He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. No ha faltado. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pregunto, ¿Dios ha fallado con usted, mi estimado amigo? ¿Dios ha fallado contigo? Querido pastor, querido líder, querido empresario, ¿Dios ha fallado con usted? Nunca. Dios ha sido fiel. Él cumple lo que Él promete. Isaías 47:8, la hierba se seca, dice, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Esta es la realidad del hombre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si permanece para siempre, esto demanda confianza en su palabra. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Número 3, las obras de Dios. Con frecuencia te dice que las obras de una persona verifican o anulan la fidelidad de sus palabras. Esto debe causar temor hacia cada uno de nosotros. Cuando aplicamos este proverbio a Dios, encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta, como Moisés declara en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. En el Salmo 33:4 se encuentra una poderosa declaración sobre la fidelidad de las obras de Dios. Hermanos, la rectitud de su palabra y su obra es hecha con fidelidad. Es importante reconocer la relación entre la palabra de Dios y sus obras. No hay discrepancia ni variación entre ambas, incluso entre hombres de integridad. Puede haber una diferencia entre lo que dice o promete y lo que en realidad es capaz de llevar a cabo, pero con Dios, Él es tanto capaz como fiel para hacer todo lo que ha prometido. El Señor ha prometido salvarnos y Él cumple salvarnos. Él sigue fiel con su palabra. Él nunca se echa atrás. Él nunca va a dar 2 pasos atrás, jamás. Él dijo y Él lo hace. En Isaías 25:1 se encuentra una declaración notable acerca de las obras de Dios. Él es nuestro Dios, por eso debemos de alabar su nombre con todo corazón. Mis amados hermanos, esto nos lleva a la acción de alabar y glorificar a Dios por todo lo que Él hace, por su palabra, por su fidelidad. Él nunca cambia. Es el hombre quien cambia sus promesas. Es el hombre quien cambia sus palabras. Hermanos, el poder exaltar a Dios por su fidelidad es lo único que podemos hacer los seres humanos. No podemos hacer más cosas. Simplemente es alabar a Dios por lo que Él es, mis amados hermanos. Por lo que Él es. ¿Quién es Él? Es fiel. Con su palabra, sus obras. La Biblia de las Américas dice: oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré. Daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos
desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Nueva Traducción Viviente dice: oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios, tú haces cosas maravillosas, las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Hermanos, por último, la venida del Hijo de Dios es una demostración o prueba de la fidelidad de Dios más grande. La vemos en la venida de su único Hijo. Desde el primer capítulo de las Escrituras encontramos promesas de su venida y de la salvación que traería. Luego, miles de años después, todas estas promesas fueron cumplidas en la persona y obra de Jesucristo. Para responder la pregunta, ¿Dios es fiel? ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos mirar al Hijo y lo que Él hizo por nosotros en Calvario. En Lucas 1:46 al 55 se registra lo que comúnmente se ha llamado el Magnificat, oración de María, la Madre de Jesús. Mis amados hermanos, en Lucas capítulo 1 voy a leer de manera literal este pasaje para poder aterrizar la exposición el día de hoy, mis amados hermanos. Versículos 46 y 47. Dice así la palabra del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Versículos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia, para siempre. Esto es la prueba de la fidelidad de Dios, su Hijo. Mis amados hermanos, en Romanos 15, 8 y 9, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. La palabra confirmar viene del griego bebayo, que significa confirmar, asegurar o establecer. El envío del Hijo de Dios confirmó todas las promesas que Él hizo a su pueblo Israel. En los versículos 9 al 11, Pablo hace referencia a los gentiles. Mis amados hermanos, es importante notar esto, que Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento donde Dios promete salvar aún a las naciones gentiles. Al enviar a su Hijo, Dios también confirmó todas las promesas que Él hizo con relación a las naciones. En 2 Corintios 1, 19 al 20, porque el Hijo de Dios, ¿quién? Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, es decir, por Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En pocas palabras, todas las promesas de Dios a su pueblo son confirmadas y cumplidas en la persona y obra de Jesucristo. Pero recuerden que Cristo Jesús vino a salvar a los que se habían perdido. Vendrá por segunda vez, ya no para salvar, sino para sentenciar, para juzgar a quienes no lo recibieron, y quienes lo recibieron en su corazón van a entrar con Él en las bodas del Cordero. Disfrutaremos en la presencia del Señor, mis amados hermanos. Un día estaremos en su presencia, porque Él es fiel y nunca cambia con sus promesas. Él ha prometido venir a levantar a su iglesia. Él lo va a cumplir en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Muchas personas han hecho promesas
¿verdad? Han prometido la venida de Cristo. Han señalado fecha, pero no ha sido así. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaron que es en el tiempo de ellos. Eso nunca va a suceder en el tiempo del hombre. Eso será en el tiempo de Dios. Si el Señor ha tardado en venir, recuerden que es paciente para que todos vengan al arrepentimiento, para que todos sean salvos, dice el escritor. Es Pedro. Mis amados hermanos, esto ha sido la exposición de la palabra del Señor en esta tarde de hoy. Me he gozado con ustedes exponiéndoles la verdad que encontramos en cada página de las Sagradas Escrituras. Es un estudio lo que hemos hecho, ¿verdad? Lamentablemente no hemos podido hacer que podamos interactuar con ustedes algún día. Vamos a interactuar con ustedes respondiendo preguntas, ¿verdad? Acerca de los temas. Amados hermanos, los invito a elevar un momento de oración para quienes desean venir a los pies del Señor, entregar sus vidas a Cristo. El buen Señor lo pueden hacer. Hagamos oración. Amado Señor, nos postramos ante ti, Señor. Tú eres fiel. Nosotros los hombres, no existe nada de fidelidad de nosotros. Solo tú eres fiel y digno de absoluta confianza. Nos postramos, rendimos nuestros corazones y nuestras vidas a ti, Señor. Padre, te adoramos con todo el corazón. Exaltamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia, amado Dios. Gracias por tu palabra, por la vida de mis hermanos que han escuchado tu palabra, de tu fidelidad, Señor. Esto nos invita a seguir confiando cada vez más en ti, amado Dios. Ayúdanos a confiar más en ti cada momento de nuestras vidas y ser fieles a ti, Señor, como tú eres fiel. Ayúdanos a imitar el mismo carácter que tú tienes. Haz nuestro carácter más como el tuyo, Señor. Hoy quiero darte gracias por mis hermanos de Canal 2 Evangélico, mi hermano Macario Miguel, su esposa, hermana Basilia Maldonado, sus hijos, hermano Miguelito Hernández, hermano de Nilsson y toda la familia, Señor. Pon en ellos tu paz, tu amor y tu bendición. Que tu gracia, Señor, nunca haga falta en ellos, en sus vidas y en la vida de mis hermanos que cada día están pendientes de Canal 2 Evangélico. Oramos por ellos, pidiendo la bendición de Dios sobre sus vidas. Oramos y dejamos de orar en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora de la tarde. Es un privilegio. Dios los bendiga. Estaremos de vuelta en un día otra vez más con ustedes. Dios les bendiga. Con permiso. Buenas tardes. Cuídense.